Buenos días, siendo las 10:24 del día lunes 26 de octubre, nos encontramos en un encuentro a través de la plataforma Zoom. Somos estudiantes del taller patrimonial. He estado ahí junto a la profesora Yani Santa Cruz, que nos está ayudando como soporte, junto a mi compañero Gabriel Clavería, quien entrevista, y yo quien habla, que también cumplo el rol de entrevistar. Nos encontramos con el ex estudiante Héctor Cabezas. Héctor, ¿usted acepta que se grabe la entrevista para nuestro archivo escolar? Sí. Ya, bien. Ahora comenzaremos con las preguntas. Vamos a comenzar contextualizando su vida personal y su trayectoria eh, en los principios del liceo. Bien, ¿cuáles fueron los motivos y el impacto de estudiar en el liceo de aplicación? Mm, una pregunta bien amplia. Bueno, los motivos inmediatos de estudiar en el liceo de aplicación era que en la época en que yo estaba estudiando, es decir, que tenía que incorporarme a la enseñanza media, que eso fue el año 86, estaba en octavo, y el 87 ingresaba a la enseñanza media. Los colegios en los que, bueno, yo vivía en la ciudad, en la comuna de La Cisterna, y en la comuna de La Cisterna los colegios municipales a los que podía, o en realidad los liceos a los que podía acceder, o eran muy poquitos privados y que no teníamos acceso económico a ellos, o era la tendencia de ir a los liceos emblemáticos del centro de Santiago. Y eran las dos únicas opciones para los que teníamos más o menos buen rendimiento en los colegios municipales de acá. Y esa fue como la motivación de mi familia, principalmente de mi madre, de conversar con los profesores y las profesoras de mi colegio municipal para ver dónde me metían, porque cachaban o veían que yo era buen alumno, tenía buenas notas, y las profesoras me podían apoyar. Y ahí hubo una gestión de profesoras, y yo sin tener mucha idea en octavo básico de qué significa ir a estudiar al centro de Santiago, en el año 86. Complejo, muy complejo. Y para mí también era un desafío en términos de que yo justo en ese año me empecé a incorporar a actividades de la iglesia, actividades juveniles de la iglesia. Y para mí era un desafío eh, y era muy emocionante para mí como cabro chico salir del barrio y ponerme una chaqueta y una insignia y viajar todos los días en micro y volver. Ya eso me conectaba con más gente, que era algo que estaba en el aire en esa época, conectarse con más gente. Eso es por un lado personal. Y tú me decías la motivación y qué otra Y el impacto que tuvo estudiar en el liceo de aplicación. Uf, el impacto fue tremendo para mí como un vecino de una comuna de la zona sur de Santiago. eh, desde lo que te señalaba, desde esta cotidianidad de tomar la micro junto a todos los obreros y partir colgando en las micro y juntarme con gente que era del Instituto Nacional, del Barro Forgoño, y toda la manga de cabros que nos íbamos de aquí hasta el centro. Eso ya era un impacto importante en términos de autonomía. Es decir, yo ya a ¿qué edad tenía? 14, 15 años, ya tenía cierta movilidad y era bastante autónomo. Es decir, de mí dependía que almorzara, por ejemplo, de mí dependía que decidía las actividades que iba a tener en el liceo, no solo estudiar, sino que hacer otras cosas. Y en el contexto político en que estábamos, era estar comprometido con una causa que era expandida para todo, por lo menos para la mayoría de mis compañeros y de mis amigos de acá del barrio. Entonces, para mí el impacto fue de crecimiento impresionante. O sea, pasé de ser un chiquillo regalón, que hasta los profesores me regaloreaban, a alguien que era uno más del grupo y que se juntó con mucha gente muy diversa en el liceo. Que la pasé mal, la pasé bien, además era el liceo de hombres, por lo tanto hay un tema con el machismo que era salvaje en esa época. No era fuerte, era salvaje el machismo.
y en términos institucionales, así, por parejo. Pero, pero me abrió la cabeza así como en 360 grados. Yo estaba mirando en un tubo acá en mi comuna, como decía, estaba en una organización cristiana los sábados, e ir al liceo y conocer gente de todas las clases sociales, de todas las comunas de Santiago, y compartir realidades, fue muy impactante. Creo eh, que impactó, como dije, en mi autonomía, pero también en la forma de entender qué es lo que era vivir en una sociedad compleja. Mm, más o menos eso. Bien. Usted nos mencionaba que, claro, llegó al liceo de aplicación teniendo como antecedente un muy buenas notas, un muy buen rendimiento académico. Mm. ¿Cómo se vio afectado eso con la llegada al liceo de aplicación? Ah, mis primeros rojos fueron en primero medio. Y conocer, bueno, ahora soy profesor, estudio de posgrado en educación, y estudiaba un poco la historia de la educación en Chile. Y claro, y era impactante tener los primeros rojos y asumir que yo, que era alguien que me destacaba en mi comuna, era uno del montón en la aplicación. Era uno del montón, no me destacaba. Eso fue un golpe al orgullo impresionante. A los 14, 15 años eso es potente. Marca. Uno marca porque me hizo priorizar, me hizo enfocarme en lo que realmente yo era bueno. Y después me hizo preocuparme mucho en eso que no soy tan bueno y no tengo tan buena formación, voy a tener que formarme solo. Y ahí de nuevo viene el tema de la autonomía. No solo estaban las clases en donde me iba mal, matemáticas, no solo en las clases donde me iba mal, que me preocupaban y que vi mis primeros rojos ahí, sino que además era la forma de estudiar. No me servía la forma de estudiar porque casi no estudiaba en la básica. Tuve que aprender a estudiar, no porque me lo enseñaron en el liceo, sino que porque mis compañeros tenían más conocimientos que yo. Y eso era la sensación que tenía, que mis compañeros tenían más. Ahora, después me fui dando cuenta que estábamos todos parecidos. Pero era una sensación, de que yo era el peor en matemáticas de todo mi grupo. Eh, y sin embargo, después, con los otros ramos donde yo sí tenía habilidades y me iba más o menos bien, me sentí. Una cosa que me impactó mucho en el liceo fue la biblioteca. Yo pasé, no sé si horas, días enteros en esa biblioteca. Eh, para mí fue como que se me abrieron las puertas de un mundo que ahora me imagino es como que alguien le enseña a googlear a un chiquillo. Pero para mí se me abrió un mundo porque compartí con compañeros que conocí ahí esta pasión por leer, informarme, debatir, discutir, tener opiniones distintas. Eh, Más o menos eso. Sí, por ahí va. Bien. ¿Y qué desafíos personales vivió en su paso por el liceo? Varios. El primero fue el de, como te señalaba, este de ser alguien que yo me sentía especial en la básica y en mi grupo más cercano, incluso de amigos, y pasar a formar a lo que yo llamo una comunidad, a pasar a formar parte de una comunidad donde había que armarse un camino, uno no era nadie, y ese fue el primer desafío en términos personales de la estructuración de la personalidad. El otro desafío fue a, a, a perder el miedo a hartas cosas, a perder el miedo. Desde que te decía, de andar en micro colgando, a tener reuniones clandestinas, a desafiar a la autoridad, pero con el susto de que te van a echar, eh, a conversar con compañeros que eran de ultraderecha. Eso es algo que quiero rescatar harto. O sea, obviamente, los que estábamos organizados y nos organizamos desde que nos vimos eh, eh, para derrotar a la dictadura, también nos llevó a conversar y a debatir con lo que en ese tiempo era Avanzada Nacional, que eran compañeros del liceo que eran de Avanzada Nacional, lo que hoy día podría ser el partido de Cast, por ejemplo, para asimilarlo a algo. Y sentarnos a conversar con ellos fue un gran desafío.
Y nos tuvimos que sentar a conversar, y lo hicimos. Nunca estuvimos de acuerdo, siempre ganamos nosotros, y ellos se fueron en algunos momentos muy violentos, pero después, nada, nos pudimos sentar a conversar, y eso fue impactante, ¿sí? No me lo imaginé. Bien, ¿y dentro del liceo tuvo alguna militancia política en algún partido o participó de alguna organización estudiantil? Si fue así, ¿a qué se debió su interés? Y si fue así también, si fuese dentro del liceo o fuera del liceo. Militancia no milité, no firmé ninguna ficha de militancia. Recuerden que estaban prohibidos los partidos políticos en esa época, que solo se empezaron a inscribir a finales del 87, o sea, en realidad el 88, para poder participar en el plebiscito. Pero sí había muchas organizaciones políticas, juventudes políticas, con muchos representantes en el liceo. Además, teníamos un historial de batallas y de sacrificios de nuestros compañeros muy grande, y era como lo primero que te llegaba de información. Por lo tanto, yo, como participaba en organizaciones de iglesias de base de mi comuna, el partido que me quedó más cerca era la Democracia Cristiana, y había que como en el liceo ubicarse o dentro o más cerca de la Democracia Cristiana o la Izquierda Cristiana. Y yo me junté con un grupo de compañeros que tampoco eran militantes de la Juventud Demócrata Cristiana, y que estábamos, y que nos sentíamos más cómodos en ese lugar. Eh, por lo tanto, ahí participé en organizaciones como la SEC, que era la Asociación de Estudiantes Cristianos, que ahí nos juntábamos con los compañeros de la Izquierda Cristiana, eh, y como ASEC, a todo esto casi ninguno militaba, casi todos éramos simpatizantes, pero recibíamos fondos y apoyos de la Juventud Demócrata Cristiana. A partir de eso nos organizamos en una sede que quedaba ahí en Fanor Velasco, que está cerca del Metro Los Héroes, y que nos facilitaba la JDC de esa época. Ahí conocí a varios dirigentes que ahora, bueno, son personas que son conocidas, pero que nos prestaron mucha ayuda económica y jurídica en esa época. Digo jurídica porque caían muchos compañeros presos, y nosotros como organización nuestra pega mayor era tratar de vincularnos con la Vicaría de la Solidaridad para levantar recursos de protección a los compañeros que caían y que algunos desaparecían, y los botaban por cualquier lado, torturados. Eh, pero la mayoría de los cabros caían y estaban en una comisaría, y nosotros levantamos recursos de protección y nos ayudaba la vicaría. Y ahí había un nexo entre Partido Demócrata Cristiano o JDC y Vicaría de la Solidaridad, en el que nosotros participábamos. Pero además participábamos en organizaciones clandestinas, más clandestinas aún, que era el Movimiento Aplicacionista Democrático, que era como un órgano paralelo al centro de alumnos, que era una rareza dentro de los liceos de Chile, porque estaban prohibidos los centros de alumnos, pero nosotros sí estábamos autorizados por la municipalidad en el centro de alumnos, elecciones del centro de alumnos. Pero nosotros de manera paralela organizamos este movimiento que nos agrupaba a todos los que estábamos contra Pinochet, desde nosotros que estábamos más a la derecha, por decirlo así, hasta la Juventud Rebelde Miguel Enrique y la Juventud Patriótica por el lado del MIR y del Frente Patriótico. Ahí nos juntábamos todos y organizábamos todo, con una fuerte presencia del PC en esa época, no me acuerdo muy bien, y de los socialistas Almeida, que eran en esa época. Ahora, como les insisto, yo no milité, y los que más militaban eran los compañeros del PC, del Frente, del MIR, ellos sí militaban. Yo era como, a mí me reconocían como beato, nos decían los beatos. Me reconocían como beato porque andaba con el grupo de los beatos. Sí. Bien, ahora voy a pasar con mi compañero quien seguirá con la entrevista. Ok. Bueno, ya adentrándonos al contexto histórico, ¿nos podría relatar cómo su familia vivió el golpe de Estado y la posterior dictadura? Complejo. Bueno, mi familia nuclear más directa, mi padre, mi madre y mis hermanas. Bueno, lo primero, mis padres eran funcionarios públicos para el golpe de Estado. Mi madre trabajaba en la Tesorería General de la República, mi padre trabajaba en lo que en ese tiempo era Telex Chile, hoy en día Entel. Por lo tanto, eran como lo que tenían todos, ambos tienen estudios de humanidades, es decir, lo que hoy día consideramos enseñanza media, estudios secundarios,
Por lo tanto, podríamos decir que éramos de clase media más acomodada para el golpe. Vivíamos acá en la zona sur de Santiago, pero por ejemplo teníamos el único teléfono de la cuadra, por ejemplo. Y toda la gente iba a llamar por teléfono, y yo recuerdo desde muy chiquitito que había una cajita donde la gente dejaba plata porque la llamaban por teléfono y había que abrirle la puerta, etc. Sin embargo, para el golpe, bueno, sufrieron varios problemas. Mis padres son demócratas cristianos y habían votado por Frei y eran contrarios a Allende, eran opositores a Allende. Sin embargo, ambos fueron exonerados después del golpe, 74, 75 más o menos. Y producto de eso mi padre tuvo que salir al mundo privado. Mi madre después por una enfermedad se jubiló en los años 80. Y bueno, ellos la pasaron muy mal, a pesar de que eran opositores a Allende. La pasaron muy mal. Y después nos tuvimos que ir a Chiloé entre el año 81 y el 84 por persecuciones políticas, político-económicas a mis padres. Y compartimos allá en Chiloé con los allegados, o sea, con los relegados de la dictadura, que eran gente que por problemas judiciales y por persecución política las enviaba fuera de Santiago, las relegaba. Y ahí yo tuve una experiencia desde muy chiquitito con otra vez la iglesia, vinculado a la Iglesia Católica y organizaciones de relegados en Chiloé. Bueno, vivimos de allegados, pasamos la crisis económica del 88, del 79 al 84 muy mal, muy precarizado, pero mucha organización familiar, de amigos, con mucho apoyo de varios lados. La experiencia, ahora que la relatan mis padres con los años, para ellos fue muy impactante. Mi padre vivió el tanquetazo en el centro de Santiago, que fue en junio del 73, y justo el 11 de septiembre no fue a trabajar, y el compañero que lo reemplazó cayó detenido, tuvo 2 años detenido, y él siempre lo recuerda como cierto grado de culpa. Eso se lo doy como a modo de ejemplo. Pero para mis padres fue muy fuerte la pasada por la dictadura, fue muy fuerte. Y yo me sentí creciendo en dictadura desde que tengo conciencia. No tuve una niñez donde diga, en algún momento no tuve miedo de ver un uniforme. Los uniformes eran peligrosos. Sí. Y ya en las formas de organización del liceo, ¿cómo se relacionaban estos con los trabajadores de la educación? Wow, qué buen punto. ¿Te refieres a trabajadores de la educación desde profesores hasta auxiliares, a Sí, todos? Ya, perfecto. A toda la comunidad de adultos. de ese Wow, tiempo. teníamos profesores que eran cómplices, teníamos profesores sapos, teníamos un director que era sapo. Te lo estoy diciendo en cómo lo veíamos nosotros en esa época. Teníamos compañeros que sus apoderados participaban en el centro de padres y eran sapos. Nosotros no sabíamos si eran sapos directamente de la CNI, colaboradores, o en realidad eran pinochetistas, y a lo mejor no eran sapos, pero nosotros los considerábamos todos sapos. Y en paralelo, por lo tanto, había como un tener cuidado, una forma de discreción de lo que ahora, o lo que después entendí como compartimentación de información, y a la vez teníamos profesores que eran compañeros. Los profesores compañeros, profesores, recuerdo, de historia, profesor de música, muchos profesores que sabíamos que estaban con nosotros en nuestras peleas. Pero no hacía mucha diferencia, algo muy lindo es que no hacía mucha diferencia dentro de la sala de clase. Dentro de la sala de clase, si nos tenían que colocar el 1, nos ponían el 1. Pero sabíamos que eran compañeros. Y con primero con los inspectores, también teníamos inspectores que eran sapos y compañeros. Y con los auxiliares de aseo, sobre todo con el portero, una complicidad impresionante. Si no fuese por los tíos de la puerta del casino, ninguna toma hubiese sido exitosa, ninguna. Y tuvimos varias tomas bastante grandes y con consecuencias muy complicadas, pero sin esa colaboración hubiésemos tenido que ser más violentos de lo que fuimos.
Dentro de su respuesta nombró el término sapo. ¿Nos podría explicar Sí. qué significa este? Para la época sapo es como lo que nosotros creíamos o evidenciábamos, da lo mismo, de que podían ser informantes de la CNI, es decir, gente que podía ser civil y que ejercía cualquier rol dentro de la sociedad, desde el vecino, el tipo que te venía a medir la luz, que juntaba información y se la entregaba a la CNI. Obviamente para hacer contrainteligencia o para hacer inteligencia política. Y ahí nosotros teníamos dentro del liceo clara conciencia de que habían sapos dentro del liceo. Hicimos algunas campañas contra los sapos, etc. El sapo es el informante que uno no tiene claro si es que quiere denunciarte porque te tiene mala onda o porque en realidad está convencido de alguna idea política. Entonces cabe desde la envidia, desde la competencia, lo que sea, y te sapeaba. Y de hecho, la creación del MAD responde a eso, del Movimiento Aplicacionista Democrático, de esta organización paralela clandestina. Corresponde a eso, porque como las elecciones eran abiertas, voto directo, a veces teníamos listas, ahí libremente todos nos mostrábamos quiénes éramos, pero para organizar las maldades teníamos que excluir a los sapos, y ahí teníamos que tener chapa, no sabíamos todos los nombres, sabíamos en qué curso íbamos, nos conocíamos hasta los apoderados, pero usábamos chapa, por ejemplo, en el MAP. Chapas son nombres ficticios, apodos, y que ayudan a que si alguien te toma preso, tú no digas cuál es el nombre de tu compañero, sino que le digas la chapa, ¿no? Ese era como el principio básico. Entonces, si mi Eso. compañero desea agregar otra pregunta para pasar a la siguiente. Sí, ¿usted participó de alguna toma en la época? Y si fue así, ¿qué rol tuvo? Participé de todas las tomas de entre el 87 y todas las tomas, no, perdón, entre el 87 no porque iba en la tarde. Entre el 88 y el 90 participé en todas las tomas. Eh, el 87, claro, yo llegaba cuando estaban soltando la toma, yo llegaba a clase a las 2 de la tarde. Y participaba en la protesta que se hacía después de soltar la toma ahí en la pileta. Y corte de calle y todo eso. Y llegaba a eso. Llegaba a eso y después entraba a clase. Pero desde el 88 en adelante participé en todas las tomas y yo estaba, al principio no estaba en el grupo de organizadores, pero sí participaba en las tomas, ya sea al principio ayudando como ayudista, principalmente como ayudista a los que estaban en los bloques de autodefensa o de propaganda, y después me fui incorporando al bloque de propaganda, es decir, dejar rayado todo el liceo, todo lo que se pudiera. En Camin 29, Camin 21, todos los segundos pisos y las partes más altas, todos los rayados posibles. Me dedicaba a fabricar mediante mimeógrafos panfletos financiados por la JDC, como decía, pero le hacemos panfletos a todo el mundo, no solo a la JDC, sino que una vez estuvimos haciéndoles panfletos a los compañeros de la Juventud Rebelde Miguel Enrique. Entonces me dedicaba más al área de propaganda, y ya al final, entre el 90, cuando estaba en cuarto medio, me vinculé más al área de derechos humanos. Entonces para las tomas hacíamos, eh, junto con varios compañeros, y ahí fue transversal. Recuerdo un trabajo muy bonito que hicimos con el PC, con el actual diputado Daniel Núñez, el Happy, de unos paneles de derechos humanos que armamos para una toma, en donde colocamos información sobre qué es lo que era la tortura, información sobre el movimiento Sebastián Acevedo, y mientras estaba la toma nosotros hacíamos debate dentro del colegio, o sea, dentro del liceo, y ahí hicimos como una actividad de derechos humanos. Entonces fui derivando desde colaboración, propaganda a derechos humanos. Eso. Bien, ahora sigue mi compañero. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Las expresiones que se daban dentro de las movilizaciones, ¿cómo las podría relatar? ¿Qué tipo de expresiones? Me imagino que te refieres a las expresiones Culturales, culturales. artísticas. ¡Wow! De todo.
A ver, lo principal yo creo que eran la actividad política de debate. Teníamos muchos debates espontáneos y organizados. Los recreos jugábamos a la pelota, había gente que hacía murales, pequeños rayados, con o sin autorización. Eh, hacíamos tocata, mira, recuerdo que hacíamos tocata, muy Inti Illimani, eh, muy, había poco rock, habían varios compañeros que eran punk en esa época que reclamaban que no podían tocar porque sonaban muy fuerte. Pero sí eran más o menos tolerados por la institución, las tocatas con bombo, charango y guitarra. Eh, Pasquines, me acuerdo de los pasquines que eran pequeños textos fotocopiados, anarco, yo me acuerdo mucho el trabajo de los punks, de los anarcos en esa época en pasquines, que estaban vinculados a la música, pero obviamente eran antisistema, pero heavy. Eh, Nosotros tratábamos de sacar panfletos, lo que más hacíamos era panfletear, armar panfletos, idear panfletos, porque teníamos el recurso del mimeógrafo, que era un aparato muy antiguo que tenía mucha tinta, pero que podíamos sacar, no sé, 1000, 2000 panfletos de un día para otro. Y eso panfleteábamos a la hora del recreo, antes de entrar a clase. Eh, Todo ese tipo de manifestaciones culturales había. Algo muy interesante que sucedía, que yo creo que sigue pasando, era que un punto de reunión, de encuentro, eran los scouts de la aplicación. Y que ahí se mezclaba todo y como que había información que, o sea, formas de expresión que iban y venían desde los scouts hacia la aplica y de la aplica a los scouts. Y ahí participaban varios compañeros militantes que tenían varios. Y recuerdo mucho que ellos, yo no era scout, nos mencionaban mucho todas las leceras, todas las cosas que hacían los scouts y que después repercutían en la aplicación o las llevaban para la aplicación. Recuerdo actividades, por ejemplo, bien nerd, así dentro de toda la organización estudiantil, que eran los primeros talleres de computación y de robótica. Y en esa época era chino mandarín, así, y que no iba nadie a verla. Eh, Recuerdo concursos de poesía, harto concurso de poesía, y que organizábamos nosotros mismos y nos apoyaban los profes, nos apoyaban los profes. Sí, concursos literarios, o sea, había harto movimiento, harto movimiento. Y que estaba todo mezclado, obviamente. Los talleres de poesía, las pinturas, los murales, estaba todo tenido por la época. Y varios compañeros a lo mejor no se metían en nada, ¿no? Trataban de no participar, pero estaban envueltos en este ambiente de mucha agitación política. ¿Y qué otras manifestaciones? Lienzo, pegatinas en las calles, para los días de movilización se hacían mucho discurso a la antigua, parado en la pileta a discursear y todo escuchando. Eh, Obviamente dejamos rayado toda la calle, todo camino, quedaba todo rayado. Llegábamos hasta la Alameda colocando pegatinas con engrudo. Ahí. Eh, mira, me acordé de algo. En la época de elecciones legales del centro de alumnos, se hacía, bueno, habían unas cosas impresionantes, así como la lista del PC, por ejemplo, una vez llevó unas pancartas que se elevaban con globos alimentados con alcohol, así como, y que empezaron a subir y, wow, y era como muy cuático. Mira, esas cosas me acuerdo. Eso, había mucha actividad de varios tipos. Había muchos grupos musicales dentro del colegio. Sí, había muchos grupos que no tocaban en el colegio, a veces sí, pero que sí los veías ensayando, eh, contando anécdotas, etc. Bien, con el ciclo a la vuelta a la democracia, ¿cuál fue la estructura organizativa estudiantil? Wow. Nosotros nos mantuvimos en la misma estructura que se rearmó a partir del 86, o sea, 87-88, que era la de centros de alumnos legal, centro de alumnos paralelo,
y nos empezamos a coordinar con los liceos del centro para rearmar y retomar lo que se había tratado de hacer en el 85 con la FECEF. Con el profe Cés antes, a propósito de lo que yo me he enterado del grupo de la toma del Alessandri, y nos contactamos con esa generación, nos contactamos con todos los chiquillos de esa generación y rearmamos, muy apoyados por Juventudes Políticas, la FECEF. Y nosotros, los dirigentes del liceo, tuvieron o sea, estábamos metidos en todas, estábamos siempre en las mesas directivas. Y a partir de esas estructuras organizacionales que estaban muy vinculadas a partidos políticos, como les decía, no todos militando, pero todos muy vinculados a partidos políticos y desde trincheras muy claras, empezamos a tener actividades de dos tipos, que eran las de reivindicación política y las de reivindicación de derechos estudiantiles. Por ejemplo, participamos muy fuertemente después del plebiscito en las metradas para obtener el metro escolar, tener un torniquete escolar, un pase escolar, un ticket escolar en esa época. Que lo logramos, y eso fue impresionante. Creo que fue en 89, creo que fue el 89, no recuerdo bien, 89 o 90. Y que logramos mediante metradas organizadas primero en el centro de Santiago y después con el Cordón Sur o las organizaciones Oriente, logramos eso, a costos altísimos también, a costos altísimos de heridos, chiquillos presos, torturados, etc. Entonces teníamos ese tipo de organización que iba por ese lado reivindicativo, pero también teníamos el área social, donde hacíamos muchos trabajos voluntarios. Y trabajos voluntarios eran actividades donde nos organizábamos, por ejemplo, con una parroquia en una población determinada, y juntábamos plata, por ejemplo, para comprar zinc, para techar algunas casas, algunas mediaguas en poblaciones, y hacíamos actividades culturales, educativas, despiojamiento de los cabros chicos. Teníamos comités de salud dentro de las actividades, comités de vivienda. Yo siempre participaba en derechos humanos y educación, por lo tanto yo estaba animando a los cabros chicos, haciendo la actividad educativa, así como el animador frente a un público. De repente me subían arriba de la tarima. Eso. Eran como dos grandes áreas en donde estábamos las organizaciones de los centros de alumnos de Santiago Centro, de los liceos de Santiago Centro. Y ahí nos organizábamos principalmente con el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Las Tarrias, el Carmela Carvajal, el Liceo 4, y el Barros Borgoños que entraba y salía. Eran como los centros de alumnos que más contactos teníamos. Y que después nos peleábamos, por si acaso. Nos organizamos para eso y en la Plaza Santa Ana nos agarrábamos a piedrazo con los del instituto, y los del Barro Borgoño también nos venían a pegar, y los de la Munategui nos venían a apedrear los vidrios para su aniversario. Sin embargo, cuando nos organizamos políticamente, nah, éramos todos juntas. Bien, ¿qué espacios se daban para opinar y participar políticamente dentro del liceo en el contexto de la dictadura? Tanto antes como después del plebiscito teníamos elecciones de curso, de presidente de curso, que eran casi obligatorias, y que había mucha participación en esa época. Y teníamos las elecciones de centro de alumnos, que eran con voto directo. Y eso era un permiso especial que tenía el liceo de aplicación. Ni siquiera el Instituto Nacional lo tenía en esa época. Y después del plebiscito del 88 aparecieron ya los centros de alumnos legalizados en los otros colegios, en los otros liceos emblemáticos de Santiago. Pero nosotros desde antes ya teníamos elecciones de centro de alumnos y participábamos mucho, y había mucha participación. Había mucho debate. Como les decía, a veces organizábamos debates de manera sistemática. Nos sentábamos en el patio, pedíamos una hora, que el recreo se alargara, en vez de 15 minutos duraba 40 minutos, y debatíamos de todo lo que estaba pasando. Y en la mesa, como les decía, estaban los fachos de Avanzada Nacional, y la Juventud Patriótica, la Juventud Rebelde,
PC, PS, 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 habían varios PS, la JDC, la Izquierda Cristiana, el MAPU, los Lautaro, todos. Y debatíamos ahí en un círculo, y después para clase. Y eso se da mucho previo a las elecciones de centro alumno. Pero también había mucho debate espontáneo y había mucha discusión, y mucho acuerdo, mucha discusión, mucha negociación entre nosotros, los que estábamos más organizados políticamente. Eh, Recuerdo debates así como eternos, abajo en el casino, donde comíamos, donde almorzamos, debates eternos de cosas que eran así como minucias y que eran súper importantes en esa época, que tenía que ver, por ejemplo, con la lucha armada. Era, pero, un tema candente. Y ahí nos dividíamos sobre la lucha armada. Y no era solo en tirar piedra, estamos todos de acuerdo en que había que tirar piedra y hacer barricadas, eso era obvio. Pero sobre la lucha armada, incorporarse a la lucha armada era un debate permanente para nosotros. Bien, usted mencionó el término metradas. ¿A qué hacía alusión el término? Las metradas las empezamos a hacer, ya ni recuerdo qué año, pero era entrar al metro con una masa grande de estudiantes, que en este caso era el Metro República para nosotros, que no fuimos los primeros, yo creo que el Darío Sala, creo que fueron los primeros, pero bueno, que era entrar al metro que estaba más cerca de nuestro liceo, y por ejemplo, bueno, sorprender a guardias, y no habían Paco, obviamente, ahí adentro, pero sorprender a guardias, no pagar y, por ejemplo, movilizarnos hacia algún lugar donde iba a haber una reunión, un empleado, una asamblea. Y hacíamos eso, naturalmente, porque no íbamos a pagar para organizarnos. Y eso, si mal no recuerdo, eso después lo tomamos como una estrategia para presionar a la dictadura, para instaurar el pase escolar, no el pase escolar, sino que el ticket escolar en el metro, rebajado. Recuerdo la consigna, porque es un derecho, el metro a 15 pesos. Eso era lo que gritábamos adentro del metro. Eh, y eso después se masificó, se tomó como una táctica bien expandida, sobre todo en los liceos de la zona oriente, o de Providencia. Y que fue una campaña re larga y que ahí ya estaba la FECES bien organizada. Entonces la metrada tenía como doble función, agitación política, pero también era muy práctica. Ahí nos movilizábamos, nos íbamos para el centro, nos íbamos para Providencia, y volvíamos, y hacíamos la metrada de vuelta. Y obviamente ya la segunda, tercera metrada habían Paco, ahí esperando. Pero funcionaban y funcionó. Eso era como el término metrada, que lo diferencio de lo que se vio el 18 de octubre, o sea, o la semana del 18 de octubre del año pasado, en donde los chiquillos se sentaban y salían del metro después, que fue muy distinto. Yo me recordé mucho de las metradas de finales de los 80, cuando partió todo esto de la movilización del año pasado, porque si bien era muy parecido, había una actitud súper distinta en esta movilización. Y obviamente a nosotros no nos pescaron, los adultos no les gustaba lo que hacíamos. ¿Sí? Analizando los puntos altos y bajos del movimiento, ¿qué consejo le daría a las futuras generaciones? Chuta, consejo ni uno. No, ni uno. No, ni un consejo. Los puntos altos de esa época tenían que ver con un contexto terrible, como les decía, ya que había tanta represión, tanto miedo, tanto terrorismo de Estado metido en tu cabeza todo el día. Nuestra capacidad de confiar en el compañero era infinita, infinita. En el compañero que era compañero, tú confiabas tu vida en él, así, sin asco. Y eso era algo que nos unificaba muy fuerte, que nos unía de manera muy fuerte, pero que también creo que era súper peligroso. Ahí había mucho afecto, era muy afectiva esta relación con las compañeras, compañeros, de todo.
Pero, por ejemplo, éramos súper machistas. Nuestra organización era terriblemente machista. Aplicación a Instituto Nacional eran los dirigentes. Liceo 1, Liceo 7, que las chiquillas eran bravas, todas. Pero no estaban en las mesas directivas, había una o dos, eran muy pocas. Por ejemplo, la lucha por la diversidad dentro del liceo, nunca la tomamos nosotros como organizaciones estudiantiles. Se expulsaban a los compañeros gay, por ejemplo. De todos nuestros liceos, gay y lesbianas eran expulsados. No, nunca vimos esa reivindicación. Muchos de nuestros compañeros tenían familiares detenidos desaparecidos, muchos de ellos habían sido torturados. Yo viví la experiencia de relegarme, es decir, habíamos vivido violencia desde el Estado directamente. Y a lo mejor en eso tuvimos una mirada bien de urgencia, bien de la necesidad de conectarse, de tener un lugar donde confiar. Por eso ese contexto es súper distinto a lo que se vive ahora. Por eso no me atrevo a dar consejo. Tal vez el único consejo es, tal vez, lo único que yo creo que sigue siendo similar, es esta idea de decisiones colectivas, de tomar decisiones de manera colectiva. Nosotros teníamos un concepto que era pasar máquina, que era muy habitual, y que la gracia de las discusiones políticas era descubrir cuál era la máquina que te estaba tratando de pasar el PS, el PC, lo que sea. Y máquina entendíamos, por pasar máquina, por una decisión de partido que había que hacerla concreta en la organización estudiantil. Es decir, había una juventud, había una dirigencia política que tomaba cierta determinación hacia dónde tenía que ir el movimiento estudiantil, y eso se tenía que ver reflejado en nuestra organización. Y todos los partidos estaban como tratando de pasar máquinas, pero tuvimos mucha autonomía nosotros y paramos muchas máquinas, o nos sumamos a algunas máquinas que estábamos todos de acuerdo que era correcto sumarse. Y esas eran como las máquinas políticas que venían desde afuera. Pero tuvimos mucha autonomía para trabajar nosotros, mucha. Yo creo que eso se da en el contexto del debate, de la deliberación conjunta, colectiva, de tratar de representar a nuestros compañeros, los que éramos representantes, por ejemplo, de centro de alumnos, ¿cómo se llama esto? De consejo de curso, y que eso se transformaba en un voto casi político dentro del centro de alumnos. Yo creo que eso es lo que les podría señalar y decir que hay que seguir haciendo, es sentarse a deliberar. No nos queda otra, todo lo otro, yo creo que es súper contextual, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. En una de esas sí tiene que ver, por herencia. Pero aconsejar a los cabros ahora me resulta muy difícil, muy complejo. Sí, eso. En ese sentido, nos habló de una herencia. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál piensa que es el hilo conductor de los distintos movimientos y cómo lo relaciona con el estallido social del año 2019? Herencia no creo que haya. Sí veo movimientos distintos. La movilización estudiantil a mediados y finales de los 80 tenía un objetivo político súper claro, que nos hacía juntarnos, pero en un contexto de terrorismo de Estado impresionante. Entonces había otro ambiente político y era otra sociedad también. Nuestras ideologías tenían mucho peso. Yo también pude vivir, cuando ya entré a la universidad, el desmantelamiento que hizo la concertación de las organizaciones estudiantiles. De hecho, la última elección que colaboré, ya estando en la universidad con dirigentes de la aplicación, eran un chiste, fueron desmanteladas. La institucionalización hizo pebre la organización de la FECES. Los partidos políticos no solo pasaban máquinas, sino que instalaban dirigentes directamente para que se bajara la movilización estudiantil. Ya no había que estar en las calles. Y junto con eso vino una intervención en democracia de lo que llamamos la oficina, que fue un órgano
represivo en el gobierno de Elwin, que persiguió e incluso asesinó a estudiantes universitarios y secundarios durante el gobierno de Elwin. Los famosos sapos ya no eran de derecha, sino que eran nuestros compañeros que estaban en el gobierno. Y ahí hubo cosas muy feas, hasta el año 93, 94. Y ahí veo un quiebre, y por eso digo no hay herencia, ahí veo un quiebre de que no se continuó esa herencia, y que después vi resurgir con otros bríos a finales de los 90 y principios de los 2000. Y que yo lo veía desde mi pega ya como profe, como profesional, pero que tenía un tinte claramente más anarco y menos ideologizado de lo que teníamos nosotros. Entonces ahí veo un quiebre bien grande. Pero veo que eso que me tocó vivir en la universidad y como mis primeros años de profesor, eso evolucionó hasta lo que tenemos hoy en día. Veo que hay una desconexión entre las dirigencias que fuimos en ese tiempo o las organizaciones estudiantiles entre mediados de los 90 y fines de los 90 que tiene que ver con la desmovilización y la persecución de los grupos que no se incorporaban al sistema político y que no se querían incorporar al sistema político. Entonces hay un quiebre que es generacional, que yo creo que ahí nos desconectamos, nos dejamos de ver, nos dejamos de transmitir cosas. Pero que después resurge de otra manera. Ahora, yo siendo profe también fui asesor de centro de alumnos en algunos colegios, organicé muchas cosas, pero ya con otra perspectiva, ¿no? O sea, dejando atrás la organización estudiantil en la que participé, y tratando de observar en qué estaban estos chiquillos que estaban súper raros a finales de los 90, que no estaban ni ahí con la política, pero estaban muy ávidos de hacer cosas, muy ávidos, pero no estaban ni ahí con lo que nosotros hablábamos de no sé, la doctrina social de la Iglesia, o el Capital de Marx, o la Marta Harnecker. No, eso era un dato nomás. Había otras cosas, otro lenguaje, otra forma de hacer. Y que ahora, por eso les digo, con esta organización que vive en las primeras semanas de octubre, hasta llegar al 18, eran tácticas parecidas, pero tenían objetivos totalmente distintos y niveles de conciencia súper distintos. Veo que la organización estudiantil ahora, si bien no tiene el nivel de debate ideológico que teníamos antes, tiene un nivel de conciencia de sus efectos, de su efectividad, que es impresionante. Son capaces de detectar cuán efectivos son sus acciones a través de WhatsApp, y se convencen y se dan cuenta en 2 o 3 minutos y la hacen. Nosotros debatíamos mucho antes de hacer las cosas, ¿sí? Teníamos mucho debate antes de realizar acciones. Y no, la verdad, consejos, no. Puedo contar historias, tal vez. Pero no, las organizaciones estudiantiles tienen visiones que yo no soy capaz de comprender ahora. Por lo tanto, hay decisiones que tienen que tomar de manera autónoma. Eso. Bueno, Héctor, muchas gracias por esta entrevista. Esta es la primera que realizamos como este ciclo, así que sin duda alguna que va a ser un gran aprendizaje. No sé si te gustaría agregar algo, comentar algo para finalizar. Sí, un comentario así como bien chiquitito y bien anecdótico, de anécdota. A propósito del plebiscito de ayer, y a propósito de la pandemia, estamos conectados con casi todo mi ex curso de la aplica, de cuarto medio, del cuarto G de la aplicación. Y tenemos un WhatsApp y estamos conectados hace mucho tiempo, o sea, desde marzo más o menos. Y a propósito del plebiscito, nada, estuvimos súper atentos entre todos. Teníamos compañeros que estaban en el rechazo y otros estábamos en el apruebo. Y volvimos a debatir, volvimos a agarrarnos para el deseo, retomamos la discusión que dejamos en el 90. Y eso nos retomó, o sea, recordamos mucho lo que hacíamos antes, pero ahora estamos todos viejos, con hijos, con enfermedades de base, hipertensos, guatones, pelados, etc. Pero volvimos a sentir lo que sentíamos cuando estábamos en la sala discutiendo sobre los plebiscitos del 88.
Para nosotros fue así como, wow, qué bonito, qué bacán. Pero los comentarios en general eran, estos cabros siguen peleando como nosotros peleábamos. Hay algo que hay que hacer para que no tengamos que andar peleando, no tengamos que andar saliendo a la calle todos los tiempos, o sea, en cada época, y a lo mejor este país se merece hacer algo de verdad grande, importante ahora. Eso, que penca que a lo mejor que estemos diciendo esto y que nosotros no lo logramos, y que les toque a las generaciones, a ustedes, tener que asumir esto de aquí a varios años. Pero esta pega es grande, es importante. Primera vez que nos ponemos los pantalones de ciudadanos. Entonces, a lo mejor este es el momento preciso, que lo converso con mi hija también, que tiene 13. Pucha, a lo mejor necesitamos pasar por toda esta mierda, a lo mejor, que hemos pasado, para que este sea el momento para hacer algo grande y tener un estado, una forma de convivir que no sea tan perra, tan competitiva, que seamos un poquitito más amigables entre nosotros, más justos.